Amigos, esto es El Anochecer en la Radio. Soy Super Sara. Y yo Gemma. Y esto es El Despertador. Vamos a darle un saludo antes de empezar a Esteban, que no ha podido venir con nosotras, que de nuevo nos ha dejado solas, ¿sabes? Tiene mucha confianza en Sí, su equipo. efectivamente, yo no lo entiendo, la verdad, pero bueno, aquí estamos nosotras. La verdad es que hoy tenemos un tema súper precioso, segura que a todos nos va a encantar. Y bueno, Sara, sé que tú querías decir y presentar a nuestros invitados. Bueno, hoy tenemos a 3 personas aquí, a 3 personas cada una desde un punto de lo que es la donación de médula. Y quería empezar por Ana María Picó, que es enfermera, inclinada a pacientes crónicos. Se incorporó la música para amenizar sus sesiones a estos mismos. Tienen máster en musicoterapia, porque para ella es su manera de cuidar de sus pacientes. En 2022, tras una crisis personal, se marchó a mi adorado País Vasco. Y a la vuelta trabajó en paliativos como musicoterapeuta y luego ha intercalado su trabajo como enfermera de diálisis y oncología. Y como miembro de mi familia de Santa Isabel, hoy la tenemos sentada aquí para que nos cuente la parte profesional del trasplante de médula. Muchas gracias. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias, Sara. Y por otro lado tenemos a Mónica Vega y a su madre Mimi, que nos van a contar pues su historia, cómo han vivido esto tan duro. Y esta semana para mí ha sido como muy removida, porque Mónica tiene la edad de mi hija y hoy mirando a los ojos a su madre, pues una se mete la mano en el pecho y dice, ¿qué pasaría si mi hija tuviera que vivir esto? Entonces hoy quiero que os metáis la mano en el pecho, penséis en vuestros hijos, en vuestros padres, en vuestros mejores amigos, en vuestras parejas y penséis si de verdad esa velocidad que llevamos en la vida nunca nos da tiempo para dedicar a salvar vidas como la de Mónica. Bienvenidas a Mónica y a Mimi y ahora vamos a saber de vuestra historia. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco desde el principio, ¿no, Sara? De realmente saber un poco su historia, cómo comenzó todo. Mónica, fuisteis un día al médico porque notaste algo, que sentiste. Vamos a comenzar por ahí y ya poquito a poco, junto con nuestra preciosa enfermera, así luego vamos a ir continuando. Pero ¿cómo notaste tú? ¿Por qué fuiste al médico? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Pues realmente fue algo que no le di mucha importancia, porque fue simplemente que al lavarme los dientes las encías sangraban y yo tenía unas reglas bastante abundantes y bastante dolorosas, y fui al ginecólogo como una revisión de que podía ser un problema bastante insignificante. Y pues bueno, pues un poco por quedarse tranquilos y demás me mandaron un análisis de sangre y vieron que los niveles de plaquetas eran excesivamente bajos. Y un 4 de enero de 2021 me llaman por la mañana para ir al hospital, repetir la analítica por si había sido algún fallo de laboratorio o por si de verdad estaba pasando algo. Uh-huh. Y bueno, pues entré en urgencia y ya me quedé allí 1 mes y medio de momento. Vaya. ¿Y qué fue lo que te dijeron que te pasaba? ¿Cómo te dan esa noticia o te la dan primero a ti, Mimi? No, nos las dan a las 2 juntas. A las 2 juntas. A las 2 juntas. Fue Javier Delgado, que nos dio la noticia, y simplemente como era ya una niña, porque con 16 años es una niña, pues simplemente le dijeron que habían hecho el análisis, que le habían puesto la sangre en unas plaquetitas y la sangre no estaba bien. Así nos dieron la noticia. Entonces que había que seguir haciendo pruebas. Pero yo ya evidentemente me veía venir lo que pasaba. ¿No pusieron ningún nombre? No le pusieron nombre porque primero le tenían que hacer la prueba. Un aspirado de médula. La prueba, un aspirado de médula. Entonces no le pusieron nombre, simplemente que habían visto algo raro en esa sangre. Tan chica, pues tampoco le quisieron decir más nada. En esa misma noche, pues nosotros entramos, fue a las 12 de la mañana y hasta por la mañana del otro día nos le hicieron el aspirado y ya nos dieron lo que había. Mimi, ¿qué siente una madre? Me imagino que cualquier madre que nos esté escuchando, yo voy a llorar ya, vamos hasta que la estoy llorando. Ari, mi compañera va a seguir diciendo, relate ya. ¿Qué siente una madre cuando le dicen la palabra leucemia, que es lo que tuvo Mónica? ¿Cómo puedes transmitir eso a las personas que no han pasado por eso? Pues mira, se te cae el mundo encima, directamente. Se te cae el mundo encima, no sabes qué te está pasando,
nosotros somos una familia, estamos todo el día en la calle, muy trabajadores todos, entonces estamos todo el día en la calle, la vida en la calle, y de momento te encierran ahí y dices tú, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso fue, me parece, los 2 primeros días. Al segundo dije, al toro hay que cogerlo por los cuernos. Aquí sonrisa y las lágrimas se acabaron. Y así fue. No lloramos en el año que estuvimos ingresados. No lloramos ninguna vez, ¿verdad? ¿O no te dejaron llorar? No, porque ella no me dejaba a mí, yo no la dejaba a ella. La verdad que no, que fue algo bastante, también las enfermeras lo hicieron genial para darme todo el apoyo, para estar conmigo, para explicármelo todo súper bien, que al final yo es lo que peor llevo, la incertidumbre, el no saber qué es lo que está pasando, el qué es lo que van a hacer, qué es lo que... Y ellos me lo explicaron todo súper bien, súper tranquilo, súper detallado, en todo momento sabía todo lo que me iban a hacer y todo lo que me iba a pasar, y entonces también esa tranquilidad, pues quieras que no, hace que lo lleves bastante mejor. Y teniendo aquí ya una enfermera, vamos a darle pie, ya que hemos hablado de ello. Mónica, cariño. Ana. Yo sabía que me tenía que confundir. No pasa nada. O sea, llevo desde el coche diciéndole, Sari, ¿quién es Mónica? ¿Quién es Ana? ¿Quién es Mónica? Bueno, Ana, me gustaría saber, una vez que ya te encuentras este tipo de pacientes, con esta edad también importante, Sí. los pasos a seguir para una enfermera, ahora, a partir de ahora, ¿cuáles son? El apoyo también muy humano, me imagino. Claro, es que la estaba escuchando y me estaba emocionando, Claro. porque es verdad que, claro, ahora que sabes todo lo que viene después, tú dices, madre mía, cómo se consuela esto, ¿no? Cómo se le explica. Yo siempre, además, la frase que yo siempre digo es, aquí se sabe cuándo se entra, no se sabe cuándo se sale. Y siempre digo, y que salgas bien, porque puedes salir con muchísimas complicaciones, incluso... Hay pacientes que se van y al día siguiente o incluso no ha pasado el día y vuelven con fiebre. Y me imagino yo el palo, ¿no? De tú decir, por Dios, que ve a la calle, de repente ves la luz y te pones el termómetro, 38 de fiebre, vuelta atrás. Entonces, es muy duro porque al final yo sí que sé a ciencia cierta que los ingresos son muy prolongados. Y sobre todo con leucemias, con nuevos diagnósticos, tienen muchas pruebas. Y después también, por supuesto, el familiar que la acompaña. Me parece clave porque al final van a compartir ahí todo, o sea, es 24/7 con sus manos y sus pies, su alma. O sea, nosotros intentamos como enfermeras siempre pues eso, ¿no? Aliviar el dolor, preguntar mucho que cómo se siente, qué le pasa, qué necesita, cómo ha dormido. Pero esa madre, ese padre, ese hermano, ese familiar, ese amigo, ese lo que Sí, sea. pero también es una suerte. O sea, de tener a una familia Absolutamente. que tenga a lo mejor esa manera de poderlo llevar. Es que marca Yo mucho la creo que hay otras diferencia. personas que a lo mejor, porque no saben de hacerlo de otra forma, Claro. no tienen ese apoyo. No es que no lo quieran hacer, Claro. sino que no saben. No saben cómo apoyar. Yo creo que el apoyo a los familiares también es muy importante Súper importante. De para hecho, que ellos aprendan, ¿no? nosotros, o sea, yo, como en mi caso personal, hay algunas familiares incluso que me decían, no, cuando se trasplantan y hay un conservante que huele muy fuerte y la habitación se impregna, y me decía, es que no puedo con el olor. Venga, salte un poquito a la puerta, respira aquí conmigo. ¿Verdad? Porque nosotros allí nos encerramos y no podemos salir de la habitación. Nada. Es una habitación cerrada Aislada, para las dos, aislada, Sí. y no podemos salir. Nada más que pueden Ni entrar siquiera el ellas. control, Nada, claro. nada. Es que no es como podemos una salir. planta habitual, porque de hecho está la primera sur, que es donde, bueno, se hacen los trasplantes y tal, y después está la octava. Entonces, de una planta a otra, aunque sean enfermos hematológicos, sí que en la otra hay más libertad de movimiento, pero es que La en esta octava, no hay nosotros nada. Nada. Entonces, Ni al ni pasillo siquiera el podemos salir. control. Claro. Nos llaman por el timbre y vamos a la habitación, ya seamos nosotras o las TECAE, en este caso, y, oye, ¿qué necesita? Pero no pueden salir. Entonces eso, yo siempre, además que lo digo muchas veces, es que se hace pequeño. O sea, si ya la habitación es pequeña, estando ahí día tras día, a veces digo, madre mía, parece que se te cae encima, ¿no? Entonces, yo, o sea, sí que parto de hablar eso, ¿no? De decir, oye, yo entiendo que aquí se pueda pasar mal, que cada vez la habitación te parezca más pequeña, incluso la relación que hay entre paciente y familiar, ¿no? En plan, expresaros, porque es que son muchísimos días. Hay quien Totalmente. está menos, pero es que hay quien está meses y meses y meses. De hecho, ya no solo el que ella no pudiese salir, sino que yo el ingreso que tuve más largo, creo que fueron 2 meses y medio o 3 meses, en el que mi padre no podía entrar.
Imagínate. O sea, igual que nosotras no podemos salir, tampoco pueden entrar. Claro, porque solo puede entrar, imagino, un miembro para que no haya ese Claro, tráfico no podía de salir, yo no de salía a la calle personas. tampoco, claro, porque las cosas de la calle me las podía traer también. Eso. Entonces, Ella yo creo tiene que allí está- su cama y Yo tenía la mi vida cama. allí totalmente. Puedes dormir allí Sí, bien. sí, sí. Yo creo que lo que tu palabra clave es incertidumbre. Yo creo que lo peor que lleva un enfermo cuando entra tanto a eso, a cualquier enfermedad, es la incertidumbre de qué va a pasar. Pero yo creo que también la vida nos enseña que nunca sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que ahí se acumulan tantos miedos, Claro. tanto miedo a la muerte, tanto miedo a que secuelas me pueden quedar, O incluso me estarán contando la verdad, me estarán diciendo que realmente tengo esto y a lo mejor es más, ¿no? Sí. A mí me pasaría, no sé La por cara de qué. los médicos, sí, hay algunas ¿Verdad? veces que decías tú, me estás diciendo esto, pero es verdad, porque Exacto. la cara no le veo yo. Es verdad. ¿Y en todo ese proceso habéis tenido algún tipo de ayuda psicológica? No, No. ni nos lo han Nada. ofrecido tampoco. Vaya. Es que yo creo que, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado un poquito eso, Sí, sí. ¿no? Sí, yo creo que, bueno, seguro, yo entré ahí en 2023, pero sí que es verdad que a veces las propias enfermeras, oye, creo que necesitaríamos que viniera salud mental a verlo porque está un poco deprimido. Yo en la evolución lo pongo, esta paciente denota a lo mejor algo más, que está más deprimida, oye, o no se comunica igual, como que nos parece importante señalar el aspecto psicológico. Y en algunos momentos viene salud mental y les atienden. Pero solo al enfermo o también a los familiares. Que yo sepa, en los que yo he estado presente, al familiar, o sea, al Al paciente. No sé, claro, yo me voy de la habitación, yo cuando está esa relación, me salgo. No sé si a veces, pues seguramente incluyan, eso ya dependerá del criterio de O a salud lo mejor mental. depende también, no lo sé, depende también de las enfermeras que lo pidan. Porque yo tengo mi madre que también tuvo cáncer y a ella sí vino el psicólogo y sí. nos echaron a todos de la Creo habitación, que es habló solo con importante. ella. Es importante movilizarlo, o sea, exponerlo, decir, oye, de verdad que llevo viendo a esta paciente que sea, no sé, como más apagada, más tal, Claro. a ver si puede venir salud Por eso te digo, mental. nosotros es verdad que nosotros siempre lo hemos llevado muy bien, ¿verdad? Y a mí las enfermeras me decían la payasita. Porque sí, pues siempre estaba saltando, siempre estaba bailando, siempre estaba diciéndole las bailes para que ella se riera. Entonces a lo mejor al ver eso, pues no Exacto, no llamaron lo consideraron, sí, a Y también, nivel... Al final esta entrevista nosotras, lo que queremos hacer realmente, ¿se me escucha bien? Es que Sí, me sí. escucho, ¿sí? Sí, sí. Es una entrevista más humana, ¿no? Que tanto técnico, porque al final, hombre, sí es importante que también nos explique qué es lo que le ha pasado a ella y tal, pero que sea algo más, y si desde aquí alguien nos está escuchando y esto que reclaman ella, yo creo que es muy importante, Ujú. que el tema psicológico es esencial. Y yo creo que se debería de llevar un poco más porque es algo muy impactante, ¿no? Bueno, yo es que creo que las plantas de oncología, Ujú. ahora que tenemos aquí a Ana, que además trabaja con Graviela, que vino a la entrevista de musicoterapia, exacto. deberán de ser plantas muy apoyadas por psicólogos, por musicoterapeutas, Absolutamente. porque la palabra cáncer es terrible para todo. Sí. O sea, aunque sea cualquier cosita que te dice un tumor, un cáncer, que parezca que sea algo pequeño, pero ya la palabra te deja reventado. Cuando se trata de que la vida de mi hija depende de que llegue un donante de una médula, todavía tiene que ser muchísimo más terrible. Entonces, al final se necesita ese apoyo. Importantísimo, yo como paciente crónico, el apoyo de la familia. O sea, para mí, el apoyo de la familia fue lo más importante. Porque si tú tienes al lado a una madre, ay, que ve mi niña, pobrecita, se pone a llorar. Porque claro, el papel tuyo como madre es sostenerla a ella, Correcto. no que ella te sostenga a ti. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay veces en que los padres están tan derrumbados que el hijo tiene que tomar la fuerza, el hijo que está con la enfermedad Alguna vez sí, ¿verdad? de sostener al padre o a la madre. Y creo que ahí, no sé tu caso, pero creo que tú has sido capaz de, ¿no? O decir, Sí, yo he tirado del carro para adelante, lo que pasa que es verdad que hay momentos que te hunde. hombre, lógicamente. Y cuando yo me hundía, era ella la que daba la vuelta. Bueno, Y quizás se- porque tú también le mostraste el camino. También le Claro. dijiste, oye, aquí estoy yo para sostenerte, pero que yo como madre, también me hundo, que claro. eso, porque creo que no hay más algo más terrible que es que un hijo enferme o que un hijo se te vaya, pues también tenemos derecho como madres a derrumbarnos y a sentirnos vulnerables. Pero yo creo que ese camino de fuerza también viene guiado por una madre que ha dicho, no, aquí tiramos con todas y vamos a por todas y vamos a empoderarnos como sea y a coger la fuerza Pues que... ¿Sabes qué pasa? Que yo, lo que dices en el momento en el que escuchas la palabra cáncer, yo en el momento en el que escuché la palabra leucemia, en mi caso no me dijeron cáncer directamente, mi cabeza dijo, vale, esto es lo que hay. O sea, aquí esto es una balanza. Voy a solucionar algo
si estoy mal, si estoy todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza. No, al revés. Pues lo que va a hacer es que vaya peor. De hecho, las enfermeras nos lo decían aquí, 50% nosotras y 50% vosotros. La actitud total. Total. Sí. Y con 16 años, con la adolescencia, que es horrible, por lo menos para las madres, ¿cómo lleva una niña con 16 años el estar metida en hospital, el perderse, irse de juerga? Bueno, te pegaste una juerga antes de entrar al hospital, ¿no? Cuéntanos en la eso. fiestecita de fin de año. Pero sí, bueno, es un cambio muy brusco, ¿no? Tú al final tienes pues tu grupo de amigos, tu pareja, tu familia, tu vida, tus clases, y de repente te dicen, oye, que nada de esto. Vamos, de hecho, yo estaba en la sala de espera de urgencia y yo le estaba diciendo a una amiga mía, a ver, cuando salgo de aquí nos tomamos ya una cerveza. O sea, porque yo ya no pensaba que nos fuésemos a quedar allí. Y en el momento en el que nos quedamos, pues obviamente a nivel social es un cambio increíble. No tienes el mismo círculo de amigos, notas quién se queda contigo, quién le importa de verdad tu amistad y quién va a estar contigo durante todo el proceso, y quién realmente solo pues quería salir, entrar para arriba, para abajo, estar contigo, tal. Pero realmente cuando hay un problema de verdad, pues tampoco están a tu lado. También creo que es una edad bastante complicada de afrontar esa situación. De que, yo qué sé, a lo mejor con 16 años tú piensas, es que ¿cómo voy a hablarle yo a esta persona? ¿Qué le digo? ¿Qué? Y también yo por su parte lo entiendo, pero es verdad que a nivel social es un cambio increíble. Bueno, a veces no hace falta hablar, a veces hace falta acompañar. Estar Está a tu lado, y sí. no hay ni por qué hablar muchas veces de la enfermedad, sino estoy contigo. Lo que pasa es que eso gestionarlo a los 16 años Exacto. Muy complicado. es otra historia. Exacto. Complicado. Si ¿Qué hablamos de cosas más simples y es complicado, imagínate algo tan importante. Exacto. ¿Qué cosas crees que te has perdido tú por esto? Pues a la hora de madurar, por así decirlo, siento que he madurado a un ritmo y de una manera muy distinta al resto de gente, y se nota mucho. ¿Y es un valor al final? A lo mejor ven la vida de otra manera. Yo lo veo como algo positivo por una parte, y por otra parte también cuando volví a salir con mis amigos, que no era... Había conversaciones que ya se te quedaban vacías, ¿no? Claro, Así es. claro. Era otro tipo. Yo lo que tenía en mi cabeza era todo el tiempo cosas de médicos, cosas en el hospital, y ellos era todo el tiempo salir, para arriba, para abajo. Al final es algo que es distinto, a distintos tiempos. Normal. Yo es verdad, perdón Sara, como enfermera, cuando llegué a la planta yo nunca había trabajado en oncología, y de hecho hematología al principio ni te suena a oncología. O sea, yo antes de entrar, no sé, me imaginaba quizás más anemias, más tal, y es verdad que en ese sentido yo me acuerdo cada vez que me iba del turno al principio, que era arrasaba, el turno atropellaba por donde iba, yo decía, qué bien que puedo salir. O sea, es que yo miraba la calle, yo miraba al cielo y decía, ya está. O sea, he dejado a un montón de personas que le encantaría ahora mismo estar, o sea, aquí donde estoy yo. Entonces es verdad que no sé si yo no he trabajado en otras plantas de oncología, pero esa planta, la primera sur, ahí eso te cambia, o sea, te hace un antes y un después de valorar lo que realmente es importante, o sea, lo que realmente tú puedes sostener y de donde tú te puedes impregnar y crecer. O sea, ya después hay como, empieza a haber una escala de problemas. Están los problemas mayores, ¿no? Exacto. Y luego todo lo que, bueno, que podemos ir sorteando. Pero el hecho ya de salir del hospital ya me parecía un privilegio. Ana, ¿tú no crees que tanto para ella, para su madre, como para los enfermeros que trabajáis en diálisis, que trabajas en oncología, que son al final enfermedades más duras, ¿no? Crónicas, sí. ¿Tú no crees que eso es como un curso acelerado de crecimiento personal y valorar la vida desde un punto totalmente diferente a lo que mucha parte de la sociedad tiene ahora? Sí, yo creo que al final estar en contacto con el hospital, con la enfermedad, con la sanidad, es que te hace relativizar mucho, y no todo el mundo, porque al final cada persona lo hace de una manera, pero sí que, por ejemplo, yo personalmente, ya te digo, me levanto y digo, gracias que estoy sana, y sigo, y gracias que estoy sana, y gracias que puedo ayudar al que no lo está también. Entonces, es verdad, porque tu papel, el de tu sector, es fundamental para los pacientes,
porque al final ustedes sois el primer contacto que hay con el paciente y sois la parte más humana de la sanidad. Sí, y además a mí una de las mayores frustraciones que me da como enfermera es a veces no tener tiempo de verdad de pararte a hablar con... Además, Mónica es súper joven, es que en la planta de mi planta es la edad límite, o sea, ya por debajo de eso es pediatría. Y claro, nosotros trabajamos con adultos y ella al final está en ese, ¿no?, en esa adolescencia. Entonces son personas muy jóvenes y nosotros es como de repente ahí tienes como que eso, ¿no?, sostener todo lo que se le viene encima, una persona que además tiene toda la vida por delante, bueno, y los familiares que ven como eso pues puede peligrar en algún momento. Entonces, no sé, sí que me parece como que al final tenemos, o sea, yo echo de menos entrar a la habitación y decirle, oye, ¿qué tal el día? Cuéntame algo de ti, o incluso a veces para conocer a la persona, para conocer al paciente, eso lo decíamos, 50% nosotras, 50% ellos, pero si nosotros sabemos si duerme mal, qué es lo que le pone más contenta, que al final eso suma en el tratamiento y más, bueno, como musicoterapeuta, imagínate, ¿no? Si conocemos todo lo que a ella le puede como ayudar de forma no farmacológica. Claro, porque ella a lo mejor estaría esperando a la enfermera no solo para que le dé la medicina, sino ese minuto de preguntarle o hacerlo, necesito, o me siento. O tener una conversación diferente, claro, que no podéis tener. Seguramente. Eso nunca se lo he preguntado a ninguna paciente, mira. No, como lo viví, claro, como lo vivís vosotras a nivel de que me aporta o sea, que espero de la enfermera. Claro, pues yo creo cuando que no. entra. Además, yo tenía una especial ilusión porque en la planta es verdad que normalmente suelen ser personas más mayores, pero había otra chica que se llamaba Lola, que estaba, siempre coincidíamos ingresadas a la vez y tenía 23 años. Y entonces siempre cuando entraba la enfermera, ay, ¿cómo está Lola? ¿Cómo pasa la noche? ¿Cómo está? No se ¿Ha conocían. mejorado esto? No sé qué. Pero no se conocían porque cada una estaba... Pero de oída se iban viendo... Y después la enfermera me decía, pues Lola me ha preguntado por ti, no sé cuánto. Y era como, espera eso, a que llegue la enfermera para algo de que no fuese mi madre, el gotero y yo. ¿Qué significa para vosotras el papel de los enfermeros? Uy, esencial. Es que... sobre todo por las noches sí hay más tiempo de lo que estás diciendo tú. Uh-huh. Por la mañana es verdad que estáis locas, porque Sí. son muchos pacientes, sois muy pocas, y cuando se Mucho pone trabajo. uno malo ya es que no tenéis tiempo de nada, es pum, 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 pum. Y por las noches ya parece que está más tranquila, y sí es verdad que alguna se venía con nosotros y hacía eso, nos preguntaba, Claro. hablaba con nosotros, y eso sí es verdad que se agradece. Busca esos ratitos, Sí, sí. ¿verdad? Eso es bonito. Es que al final la medicina sana, pero el comunicarse, el hablar, el entender que está sintiendo la otra persona sana el alma, que es incluso más importante, porque cuando uno está en un hospital tiene tanta, lo que estábamos hablando antes, esos miedos, eso que él está encerrado tanto tiempo, que cuando tienes esa comunicación de otra persona, como que uno entra, ¿no?, en otra energía también totalmente diferente, Sí, ¿cierto? sí, totalmente. ¿Y qué le preguntarías tú a Mónica, por ejemplo, como... Hoy a Mónica, a Ana. Bueno, hoy os vamos a cambiar Ana el nombre. Mónica. ¿Qué le preguntarías a Ana como enfermera? Algo que tú quisieras preguntarle. Algo que me sepa, ¿eh? Sí, pero de... Tú allí ingresas en tu planta, ¿qué necesitarías preguntarle a una enfermera? ¿Se te ocurre algo o no? No sé, yo lo que les preguntaba casi siempre era, bueno, pero ¿esto cómo suele ser? Siempre le preguntaba como qué es lo que suele pasar, qué es lo que le suele dar a la gente. Y de hecho había una que me decía, dice, mira, yo te puedo decir muchas cosas. Dice, pero es que leucemias, hay tantos tipos de leucemias como tipos de personas. Es algo que al final yo no te puedo a ti hablar de esto va a ser así, esto va a ser... Porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de una manera. Pero claro. yo siempre les preguntaba eso. ¿Y ¿Qué ese es esto? camino, ¿Qué no sé Mónica, qué? fue cuánto? ¿Cuánto tiempo hasta que hicieron el trasplante? Pues de hecho fue relativamente rápido. A mí me dieron 3 sesiones de quimio, más la 4ª del trasplante, y fue el 4 de enero que me diagnosticaron, que empecé el 5 con la quimio, y el 14 de julio de ese mismo año ya me trasplantaron. Fue algo relativamente rápido. Encontraron un donante alemán, que era 99% compatible conmigo, y fue algo, menos mal, bastante rápido. Fue duró bastante más la recuperación, que como quien dice, hasta hace poco pues todavía he tenido revisiones, he tenido operaciones y demás,
pero lo que es el tiempo de trasplante es verdad que tuve muchísima suerte, porque además es que yo no tengo hermanos, o sea, dependía totalmente de un donante ajeno. Y tuve muchísima suerte de que lo consiguieron relativamente rápido. Eso después de lo que ahora luego dentro de un minutito vamos a hacer un paroncito, vamos a hablar sobre todo de eso. Cómo son lo que son para las personas que quieran hacerse donantes, cómo es el proceso. Yo, por ejemplo, era porque, hombre, ya me lo he estudiado un poquito, súper ingenuo, no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Yo creo que es súper importante que todo el mundo se quede totalmente claro. Hay lo como fácil. mucho miedo. En Sí. el tema de la donación de médula hay mucho miedo. Y yo creo que si tuviéramos al lado, mi amiga, voy a ponerte a ti de ejemplo, hoy tuviera leucemia o tuviera que necesitan trasplante, creo que esos miedos se me quitarían. Entonces al final es eso, es tener la empatía de ponerte en el lugar de esa persona y decir, si es que, ahora no va a explicar Ana cómo funciona todo eso, si es que no es tan complicado, solo necesitamos dedicar un tiempo a ir a un sitio, a sacarnos y hacernos donantes de médula, y luego, bueno, ya nos vas a explicar tú luego el proceso. Pero es tan sencillo salvar la vida de alguien, es tan sencillo lo que este hombre alemán hizo porque Mónica hoy esté aquí, y por supuesto agradecida infinitamente a ese ser humano extraordinario. Sí. Yo le pregunté a los médicos si sabían algo de él, si podía ir a verlo o algo, pero no me dejaron. Ya, no. Bueno, yo creo No que te dan datos yo creo ninguno ni que nada. entran tantas cosas Pero vamos. emocionales que mejor no saberlo. Claro, exacto. Tanto por su Exacto. lado como por el nuestro. Exacto, pero yo a él es que para mí es la mejor persona del mundo, vamos, porque ya Pues te cada digo. mañana agradecerle, tenerlo presente. Y ahora vamos a seguir cuando vengamos porque vamos a escuchar a nuestros vamos a hacer nuestros un- colaboradores, ¿no? Patrocinadores. Patrocinadores. Sí, al espacio de nuestros patrocinadores, unos minutitos y enseguida estamos de vuelta. Nos explica Ana cómo es. Y mandanos mensajitos, que los leemos todos. Hay un montón.
la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, queremos saludar, a ver si me sale bien, porque es la plataforma de iVoox, que no son de habla latina, era algo así. No, me vas a disculpar, Habla Esteban, hispana. Esteban, tú me vas a perdonar porque seguro que tú ya sabías que algo íbamos a decir que no pertenecía, pero bueno, con todo nuestro cariño. Ahora luego vamos a leer un montón de mensajes que tenemos, Sara. Sí. Muchos mensajes. Si va a quieres leer. lo puedes ir, lo vamos a leer. Venga, vale la que mejor ve. Venga. Venga, vamos a leer lo que nos han puesto por Es que aquí. tenemos un montón de mensajes, la verdad. Piluki nos dice, estoy, como que nos está escuchando. Elisa Vergara nos dice, madre coraje e hija guerrera, el mejor equipo invencible. Increíble. Ana Torres, verdad, el miedo, la incertidumbre y la prolongación del tiempo, de la recuperación, internamiento, debe ser brutal para el enfermo y sus familiares. Macarena, no sé lo que por aquí, nos pone ejemplo de fortaleza y vida. Elizabeth nos escribe otra vez. Miana Pi es pura magia como persona y como sanitaria, con su música y su voz de ángel. Por Me Dios, traspasa y se me borra todos los miedos. Solo puedo dar gracias a Dios por tenerte como mi enfermera. Madre mía. Ana Torres, mi hija ahora tiene 16 años y se me eriza el pelo. Angélica Alonso, sois personas increíbles, gracias por vuestro ejemplo y vuestra generosidad. Ana vuelve a escribir, ahora no nos va a dejar esta noche. Dice, qué maravillosas personas sois. Muchísimas gracias Pues a todos. a todos, de muchísimas verdad. gracias a los que nos estáis escuchando. Y vamos a continuar con Mónica, que nos estaba diciendo en el descanso que acabaste un grado, ¿no? Mientras empecé. estabas en el hospital, ¿no? Lo empecé, tomé la decisión allí de empezarlo. Fue además en un instituto normal que tuvieron que acondicionar para poder dar las clases online. Era una clase presencial, todo el mundo allí, y la profesora con una cámara y ella misma me iba mandando todas las cosas a mí. No es que fuese un grado online, que todo el mundo... No, era como una clase normal y corriente que Así- habían eso es súper acondicionado interesante para mí. de que nos cuentes cómo lo hiciste, sea el colegio o el instituto. Tú te pusiste en contacto con el instituto diciendo que lo querías hacer. Yo solicité entrar, igual que solicitas entrar en todos los institutos, y cuando ya me dijeron que sí que había entrado, dije, vale, pues mi situación es esta. ¿Se puede? Me dijeron que sí, se Qué pudo bien. y la verdad que sí. De hecho, hice primero allí y después para el siguiente curso fui allí ya presencialmente, en silla de ruedas, pero presencialmente. Wow. Qué importante. Para que tú veas que los límites nos los ponemos nosotros, que cuando Efectivamente. queremos conseguir... Y además es la mejor manera también de tener la mente ocupada. Estoy Iba a estudiando, decir. me estoy formando y estoy sacando provecho de este momento duro de la vida para no quedarme ahí, sino para crecer, para formarme y De hecho, para... cualquier ratito, cualquier momento me ponía o a hacer resúmenes o a leer cosas del libro, porque al final es como eso, es como una forma también de evadirte de todo lo que está pasando y de absolutamente todo. Yo creo que también cuando estás ahí metida, ¿no? Y parece que el mundo se para ahí dentro y después fuera sigue a una velocidad exponencial. O sea, si ya nos parece rápido a nosotros, ya cuando tienes que estar ahí, entonces reinventar ese momento y además sacarle ese partido, ¿no? De decir, bueno, encima voy a estudiar algo que tenga relación con lo que me está pasando. O sea, me parece de verdad heroico. Totalmente. Sí, los médicos y las enfermeras le decían, nosotros vamos a hablar con los profesores, pero te tienen que poner un sobresaliente, Total. porque no es normal lo que estás haciendo. Ella tuvo una queratitis en un ojo, entonces no veía por un ojo. Y estaba entumbada en la cama, porque tampoco podía andar, con el móvil en la mano y con una mano aquí. Vamos, fuerza de Y voluntad. así estudiaba. Madre mía. Vaya. Que Increíble. para mí eso, que soy una busca excusa, te lo juro que para mí hoy eres una maestra, porque yo siempre, no, que ahora estoy así, no voy a hacer... Sobre todo a la hora de formarme, que es lo que a mí me gusta, aprender y todo, pero siempre me pongo una excusa. Yo eso Entonces- pensaba, digo, hay que ver desde chica todo el tiempo, ay, hoy no quiero ir a clase, y ahora nada más que lo único que quiero es ir a clase. Ese es el Como mensaje que tú en un momento dado quisieras que todo el mundo o alguien que estuviese pasando por esa misma situación, es que le algo llegara, ¿verdad? Que es algo que, hombre, que yo entiendo que el día a día de ir a clase puede resultar cansado y demás, pero
de verdad que es un privilegio que no todo el mundo tiene y que hay que aprovechar y sacarle el máximo partido posible porque... Entonces, la mayor recomendación que tú le darías a alguien que estuviese pasando por ahí de tu misma edad aproximada, ¿qué le dirías realmente? Pues, que estuviese en ese momento del principio, de no saber, de la incertidumbre, de los miedos. Lo primero, que confiase mucho en sus médicos y en sus enfermeros. Yo es verdad que también tenía una relación bastante cercana con mi médico. Y después que no se asustase por cómo iba a ser la vida una vez que saliese de allí. Porque al final tú eso no lo puedes controlar. Y es lo que ha dicho Ana antes, es un ritmo de vida que llevamos, sobre todo con esa edad, que cambian las cosas muy rápido, las personas muy rápido, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, que no se asuste si cuando sale no entiende nada, no son los mismos amigos los que tenía, que es parte del proceso y que va a acabar viendo que todo va a salir bien. Qué importante lo que estás diciendo. ¿Y tú como madre, qué le dirías a esa familia? Fuerza, mucha fuerza y sobre todo mucho ánimo a seguir adelante. Siempre a seguir adelante. Nunca decir, vaya lo que me ha pasado. A mí me decía la gente, ¿tú no te preguntas por qué a ti? Pues no, nunca me lo he preguntado. ¿Por qué a mí? Porque a alguien le tiene que tocar. Tengo una amiga que se llama Mónica que me dice, cambia el por qué por el para qué. Porque el para qué siempre va a tener una respuesta y el por qué nunca la va a tener. No sí. Qué buena reflexión. Pues después de todo esto llega el trasplante. ¿Y cómo funciona si yo quiero ir hoy a hacerme donante de médula, si encuentro el tiempo, porque es que hoy día vivimos muy acelerados por la vida y nunca tenemos tiempo de ir a hacernos donante de médula porque no lo vemos suficientemente importante? Si ya he encontrado ese tiempo y de verdad valoro la vida del ser humano, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, es verdad que antes de meterme ahí me gustaría señalar que hay dos tipos de donantes. Está el donante emparentado, como ha dicho ella antes, que no tenía hermano. Normalmente es un hermano. Lo que pasa que, claro, entre hermanos hay como un 25% de probabilidad, entonces aún así es reducida. Está el emparentado, que es un familiar, y está el no emparentado. Entonces, al final, claro, el no emparentado, pues juega un papel fundamental para estas personas a los que se les reducen las oportunidades. Y bueno, yo he de decir que me hice donante ayer. Lo quería decir porque es verdad que yo entré en la planta a trabajar y mi tía también ingresó como paciente de leucemia y coincidimos en el tiempo allí. Además yo le decía a Tita, parece que tú me estás enseñando a mí a manejar la bomba, porque yo entré y no sabía ni manejar la bomba. O sea, me formé totalmente, gracias a mi compañera, que les mando un saludo gigante a todas, un beso gigante, porque es un equipo brutal. O sea, es un equipo humano, cercano, resolutivo, bueno, toda mi admiración. Pues yo llegué allí y... ¿Pero cómo llegaste? Por ejemplo, yo me quiero hacer donante... No, yo llegué como enfermera. Y estando de enfermera pensé... Ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de ser donante. Porque aparte, ya te digo, como mi tía también había ingresado, a mi tía sí le donó... creo que era su hermana mayor. Fue la donante de mi tía. Lo que pasa que ella con el tiempo después lo rechazó. Pero ahí yo me empecé también a informar, ¿no? De, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Y me di cuenta de toda la desinformación y todas las dudas... tabúes, prejuicios que hay sobre la donación de médula. Entonces, o sea, al final, pues, como dice, ¿no? La vida te va llevando, no sacamos tiempo cuando realmente es una cosa súper importante y siempre hay tiempo. Y sencilla, ¿no? Porque el primer paso es súper sencillo, porque yo sí que soy donante de sangre desde que tengo 18 años y nunca me había planteado eso de médula y yo misma pensaba que era algo como más grande, ¿no? De, ay, que me van a tener que intervenir desde el primer momento. Yo lo pensaba. Tú vas al banco de sangre y, bueno, puede ser donante de sangre o no. Normalmente suele ser ambas, pero bueno, puede ser donante de sangre o no. Y dices, oye, yo quiero ser donante de médula, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues allí te informan en el banco de sangre, que en Sevilla tenemos el de Manuel Ciuró, que está en el hospital del Virgen del Rocío. Te informan de todo, te informan y aparte te dicen que lo medites, que te vayas a casa con la información, porque hay como ciertas cosas que debes saber que tienes que estar muy de acuerdo. Una de ellas que me parece importante decir es que por regla general solo puedes donar a un paciente no emparentado en tu vida. Esto no es como nada obligatorio ni nada como estricto, rígido, pero sí que es verdad que si tú te haces donar, o sea,
Si tú donas tu médula a alguien no emparentado, pues seguramente sea la única persona que lo vaya a hacer. Pero, ¿qué pasa? Que es tan ínfima la posibilidad de hacerlo que merece completamente la pena. Totalmente. Da igual que lo conozca o no lo conozca. Totalmente. Porque tú puedes hacerte donante de médula y que jamás te llamen. Exactamente. O puedes, como el caso de ella, que un alemán la tenga hoy aquí sentada con nosotros. Sí, es que claro, este tema es bastante, o sea, cuando te metes ahí a indagar, además tiene como siempre hay como algo, no sé, me parece súper interesante. Y esa es una de las cuestiones. Y la otra es que hay dos formas de extraerte las células hematopoyéticas, que para quien no sepa, en plan, células madre hematopoyéticas, a raíz de la cual se forman todas las células. La serie roja, no, la sangre, la serie blanca, que son la inmunidad, y después las plaquetas. Entonces, a partir de las células madre se forman todas las demás. Si a ti, pues, tu médula ósea, por alguna razón, no funciona bien, pues las 3 series se ven afectadas, o una de ellas, depende de a qué nivel. Entonces hay dos formas de extraer Afectadas quiere decir que no serviría para donar. No, que, o sea, tú como paciente, ¿no? Si eres paciente hematológico, tienes afectada una, o sea, o las 3 o 2 o una, ¿sabes? Que se te afecta esa línea. Entonces, para donar sangre, o sea, para donar médula, hay dos formas de extraerla. Una es directamente de una punción que se extrae de la cresta ilíaca, porque claro, la médula ósea está dentro del tejido óseo, dentro del hueso. La más fácil de extraer es de la cresta ilíaca, como la más accesible. Y otra es de sangre periférica. Entonces, en la extracción, la punción de la médula ósea directa, de la cresta ilíaca en este caso, o ya donde consideren los médicos que tengan que hacerla, si es una intervención quirúrgica donde te anestesian, o sea, es un proceso un poco más invasivo. Y después está de la sangre periférica, que no es nada invasivo. Al final te extraen tu sangre, la filtran en una técnica que se llama aféresis, cogen las células madre hematopoyéticas que necesitan y después te devuelven la sangre por un brazo. O sea, por una vía de un brazo te saca la sangre, la filtra, y por el otro brazo normalmente esa es te la la forma más común de donar. Esa es la forma más común, pero tienes que saber que la otra opción también se puede dar. Y si tú me tienes que señalar esa parte del cuerpo, porque yo no sé lo que los nombres, eso que tú me has dicho. Aquí en la pelvis. Ponte de pie, que te vea la cámara. Aquí en la parte de la pelvis. O sea, que sería como por donde te pinchan cuando vas a parir. No. No, eso es la epidural. No tiene que ver pero la zona. en la zona de la pelvis. También hay punciones que se hacen del esternón, ¿no? De hecho, la que me hacen cuando me hacen un aspirado de médula es desde aquí, desde el pecho, ¿no? Exactamente. Ellos, por ejemplo, los aspirados medulares, que además hay donde confirman realmente la progresión de la enfermedad, normalmente suele ser en esternón y a veces también como en... Sí, donde ¿no? En la cresta ilíaca. El esternón a los pacientes. Las dos más ¿no? extendidas son esternón y cresta ilíaca. Pero que Eso a los pacientes. Que yo me entere bien. Mira, yo por ejemplo, yo me quiero hacer donante, entonces yo voy allí ellos me explican que hay esas dos opciones. Sí, es que quería decirlo porque tú no puedes elegir. O sea, tú no puedes elegir, no, a mí es que me da miedo anestesiarme o me da miedo tal, entonces yo prefiero... No, si tú te haces donante tiene que ser consecuente de que si nada lo contraindica, porque eso, claro, eso tiene después un proceso de revisiones, de pruebas, si nada lo contraindica, tú no eliges a qué de las dos técnicas te sometes, sino la que realmente el paciente necesite. Claro. Porque si a lo mejor necesita una carga mucho más mayor, por lo que sea, pues seguramente te hagan una punción de médula ósea directamente. Va a depender de muchas cosas, o si el factor de crecimiento que sí, te pero pone. en ese caso, perdona, también puede decir que no. Exacto, claro. ¿Vale? O sea, por que eso tú tienes las dos posibilidades. Lo normal es que sea por la sangre. Es lo normal. Sí. Pero que si te llaman por lo que sea y es punción y a ti te da miedo anestesiarte, tú puedes decir que no. Claro. ¿Vale? O sea, Claro. que se hagan donantes de médula, que si después pasa eso, pues puedes decir que no. Porque ¿qué contraindicaciones tendría que te... Claro. Ahora hablamos de eso porque también me parece muy, muy importante, porque además la persona se puede negar en cualquier momento del proceso. Y eso sí que es verdad que todo el mundo está en su derecho de no querer hacerlo o que te cambie lo que sea y no hacerlo. Pero bueno, ahora nos metemos ahí. ¿Qué me habías preguntado, perdón? No, termina eso y te digo que qué problema tendría para mí que me hicieran una punción, por ejemplo, y que claro, eso cuando te... ¿Algún efecto secundario o algún...? Bueno, realmente, sobre todo viene de la parte de la anestesia, o sea, todo lo que conlleva, que al final te anestesia en general y después el despertar, ¿no? Todo lo que sea una intervención y después lo que es realmente
o sea, efectos secundarios apenas los hay, más allá de, bueno, un sangrado en el punto de punción, o a lo mejor pues doloroso, un leve mareo, como cosas de haberte dolor en la zona. De haberte tocado ahí. Exactamente. Que me imagino que se pasará rápidamente. Sí, y ¿no? es verdad que eso, si te someten a eso, está súper estudiado que tú estás estás con las condiciones Y que te puedes necesarias. negar, que es importante. Te puedes negar en cualquier momento. Es súper importante. Porque además, o sea, como el que dona es un paciente sano, o sea, una persona sana, se valora mucho, se pone mucho en valor que después no tenga una secuela. O sea, de una forma, yo voy sano, yo quiero también, o sea, seguir, ¿no? En ese sentido, estando sano. Pero sí que es verdad que te puedes negar. ¿Qué pasa? Es que claro, madre mía, me cuesta como hacerlo de forma lineal porque me parece todo súper importante de decir. Al final, y me corregí lo que sea porque es verdad que la habéis vivido como mucho más de lleno. Pero si antes del paciente recibir el trasplante, a ese paciente se hace un acondicionamiento con quimio y se le deja la médula a 0 para que las células de la nueva médula entren ahí. O sea, es como que la médula, por así decirlo, no caben todas. Entonces, o caben las buenas o caben las malas. Entonces se erradican las malas para que quepan las buenas y sean las que se vayan reproduciendo. Entonces al paciente, antes justo del trasplante, se le deja a 0. Wow. Claro, si el donante se niega en ese último eslabón, justo antes de que el paciente vaya a recibir el trasplante, tiene que saber que esa persona está ahora mismo sin médula. Y un cuerpo sin médula no puede sobrevivir. Claro, que seamos conscientes también de... Exactamente, eso es lo que quería remarcar. Eso es súper importante porque... Pero yo supongo que eso también tendrá unos protocolos muy, con un seguimiento horroroso. Porque antes de... nosotros me parece que te dieron la médula 2 meses antes o así. Entonces yo supongo que eso se ponen en contacto con el hombre, le dicen, mira, o la mujer, porque no sabemos si es hombre o mujer. Sí, nos dijo que era un hombre. Se ponen en contacto, ya él dice que sí, ya le dirán o este, porque ya saben el tipo de enfermedad que tiene ella, y él se niega antes. Claro, no llegan a ese último paso. A ese último paso que ya está ella 0, no llega que el hombre diga que no. Claro, en su caso no. En su caso no, y creo que eso está tan que nos dijeron, eso es muy complicado, que alguien diga que no cuando ya está ella en el tambo. Sí. Claro, porque si además estás traído de antes, es cuando después a ella la van a poner a 0. Porque él le hace los protocolos antes y le preguntan, y ahí es cuando él se puede negar y decirle que no. Si él le ha dicho ya que sí, lo malo es que cuando se lo vayan a hacer diga que no. Claro, entra el conflicto pero es muy ético. Complicado Bueno, normalmente abogamos porque la persona que está donando altruistamente y con toda su generosidad no va a decir, es muy complicado. Claro, es que lo decía por eso, porque a mí de hecho en el banco me insistieron mucho de ¿estás conforme? Por eso lo he dicho, porque al final tú tienes que irte con la información y madurarla porque tienes que saber dónde te estás metiendo. Ahora, cuando te metes lo haces con todo el corazón y es muy difícil de repente decir, no, pues dejo esto a medio. Es verdad eso que dices, porque cuando mi hija cumplió 18 años fue a hacerse donante de sangre y quería hacerse donante de médula, y le dijeron no. De médula te vas a llevar la información. No, que a mí ya me han informado, que yo quiero hacerlo, me da igual las consecuencias, decía ella. Dice, no, te vas a llevar esto, te lo vamos a explicar las dudas que tengas, pero piénsalo bien. Eso que no hagamos tampoco las cosas a lo loco, pero que lo hacen por lo que está diciendo ella, porque el que se mete en un banco de médula es muy difícil que diga que no. Sí, ¿Por claro. qué? Porque lo que tiene que tener muy madurado para meterse ahí. Sí. Y es muy complicado que digan que no. Y en complejo, además, también remarca un poco la diferencia de cuando tú donas sangre y se le pone a un paciente sangre, todos podemos ser transfundidos alguna vez en la vida, ¿no? Al final es verdad que tu vida no depende, o sea, a veces sí, pero en el caso del trasplante de médula es que su vida está dependiendo exclusivamente de ese donante. Cuando tú donas sangre, pues, o sea, de tu sangre pueden sacar muchísimas células diferentes y se destina como a diferentes cosas, ¿no? Pero es que ese donante con esa médula va a una persona en concreto que la está esperando, que su vida depende 100% en ese momento, o por lo menos su oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Depende de eso. Yo creo que también vosotras, que habéis pasado todo este proceso, os digo a las dos porque al final yo creo que lo habéis pasado de alguna manera a las dos. Sí. Exacto. Que antes de este capítulo de vuestra vida, seguramente que ni habríais pensado, ni en verdad, pues como vosotras lo habrá pasado a mí y a un montón de gente. O sea, no hay información. No hay información. O sea, tú vives la vida realmente y a no ser que te pase algo cercano, que te haga en un momento es que al final, hasta que no nos toca de lleno algo cercano, no es cuando nos metemos la mano en el pecho y decimos, ostras. Pues porque lo que hablábamos en la puerta, donar órganos, como me ha pasado a mí, al final se tiene que morir una persona, pero esto es mucho más bonito y mucho más importante, porque tú estás vivo, vas a seguir vivo,
pero es que Mónica puede seguir aquí sentada. Exacto. Entonces, al final es una toma de conciencia, Pues sí. simplemente. Es verdad que, Sí. por ejemplo, o sea, para tú ser compatible no depende del HLA, ¿vale? Que es como una proteína que es la que está en la célula de antígeno, y entonces es la que te defiende de lo extraño. Entonces, para ser compatible, ese HLA tiene que ser súper parecido para que tu cuerpo no lo rechace, que es el principal, o sea, una de las cosas, o sea, de las principales contraindicaciones, rechazo, ¿no? Pero cuando se da, o sea, es tan parecido las dos médulas que es ínfimo el porcentaje de personas que donan, que al final realmente son donantes en vida. Y claro, yo siempre pienso, mientras más seamos dentro de ese banco, Totalmente. más bolitas, posibilidades. ¿no? Más posibilidades podemos sacar, más Totalmente. la bolita pues se va De que haciendo. nadie se vaya antes de tiempo. Claro. Totalmente, y es que si estamos todos al final, y es muy bonito además darte cuenta que es a nivel internacional, que es que no es, estamos con la globalización, internet, o sea, esto me parece lo más global que yo he podido experimentar, ¿no? Es decir, un alemán justamente le dona a una chica de Sevilla y que gracias a eso pude seguir con su vida. A mí es que me emociona un montón. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a que se lo leyera, a que se acercara al banco de sangre, pregunte, oye, ¿esto cómo? Porque además ellos lo explican súper bien. Pero que se interese, oye, porque a veces como más los miedos que nos infundamos de antes que realmente después el procedimiento. La desinformación es lo peor que hay, es el miedo Sí, más realmente. grande. Y al final eso, que es una lista y que tú puede que te llamen o puede que no, que al final es lo que tú dices, tiene que ser prácticamente idéntico para Sí. que, ya te digo que mi donante era 99% compatible conmigo, que yo cuando me lo dijeron dije, de lujo, 99. y sin embargo tuve un rechazo bastante gordo. ¿Qué secuelas te han quedado de Eso es. de ese rechazo? Pues desde entonces tengo problemas de vejiga en el sentido de que voy bastante frecuente al baño, con dolor a veces. Y después, bueno, sobre todo lo más importante fue el rechazo que tuve. Puede ser como a nivel digestivo o a nivel cutáneo. Se llama AIDS, que es AIDS. enfermedad injerto contra huésped, porque cuando tú recibes el trasplante hay dos formas de rechazo. Uno, que sea las células nuevas, que en este caso el AIDS, no es que las células que a ella le están donando están rechazando su cuerpo. O sea, puede su cuerpo rechazar las células que entran o las células que entran rechazar el tejido. Entonces, las células de esta nueva médula están rechazando, en este caso, su piel. No, a ti te pasó a En la nivel de piel. piel. Lo más frecuente es que pueden rechazar a nivel cutáneo y a nivel intestinal. Son los dos AIDS más Pues fuertes. se nos ha ido el programa. Sí, ya. Nos quedan 2 minutos. No me puedo creer. Y me gustaría que mirarais esas camaritas Hola. que tenemos ahí tan pequeñitas. Vamos a empezar por ti, Mimi. Esta de aquí, mira. Esa que tienes frente a ti. esa. Esa. Que mires ahí y que le digas a esa persona que te está escuchando, tienes 2 minutos para 3 personas. Así que, Yo poquito. pues, ¿qué le dirías para que alguien esté sentado hoy con su familia como está tu hija a tu lado? Pues simplemente lo que hoy hemos venido a hacer aquí, sé consciente a todo el mundo de que donar médula salva vidas y que es una cosa que no tiene nada de doloroso. Así que donar médula. Mónica. Yo sobre todo para la persona que esté en la situación de que le hayan diagnosticado algo que dependa de otra persona, saber que confiar, que se sale adelante, que al final es algo que pasa y que va a servir para algo y seguro que para mejor. Bueno, yo como enfermera quería también alentar a la población a que se informe. Nosotras también tenemos un papel fundamental como sanitario en informar y quería a la población invitar a que se informe, que vaya al banco de sangre, que pregunte, que no le tenga miedo porque, como bien ha dicho la madre de Mónica, no es doloroso, te extraen tu sangre y después a partir de ahí ya empieza un proceso de 1 millón de revisiones, está todo súper controlado. Y luego a nivel de hospital, pues recalcar la importancia, ¿no?, de ser consciente del proceso tan grande que es la enfermedad hematológica, que podemos ayudar muchísimo desde la parte farmacológica y muchísimo desde la parte no farmacológica. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las 3. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias a mi Gracias, amiga del alma y a ti que nos estás escuchando, que la vida te hace correr, que la vida te atropella. Recuerda que no falte la vida de nadie si está en tus manos. Buenas noches. Buenas noches.